Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comience a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. Gracias a la web de noticias Bloomberg Law, nos hacíamos eco a principios de esta semana la resolución de la Corte de Apelación del First Circuit de Estados Unidos de 14 de abril, por el que se declara que la titularidad del juego de mesa Games of Life pertenece a Hasbro. Se trata de un juego de mesa lanzado al mercado en el año 1960 por la Milton Great Lakes Company. El juego, destinado especialmente para los más pequeños, permite a los jugadores elegir una profesión y desarrollar sus habilidades dentro del juego. Tiene como objetivo final alcanzar el mayor número de activos, completando así el juego. Desde el momento de su lanzamiento y hasta la fecha de la resolución, esto es 60 años después, ha existido una disputa sobre si los derechos de autor pertenecían a Ruben Klamer, de quien surgió la idea del juego y trabajaba para la Milton Great Lakes Company, que posteriormente ha sido comprada por Hasbro, y Bill Markham, quien diseñó el juego a encargo del primero y que ahora se encuentra representado por sus herederos, ya que este hombre murió en el año 93. Pues bien, a principios de semana, el 14 de junio, como comentaba, obteníamos esta resolución que declaraba finalmente a quién pertenecían los derechos de autor sobre este juego de mesa. Como bien va recogiendo la sentencia, en el momento de su creación, Klamer y Markham firmaron varios acuerdos de cesión de derechos en favor de la Milton Great Lakes Company, que, como digo, ha sido adquirido por Hasbro. Por lo que, si bien Markham era reconocido como el autor de esta obra, cedía todos los derechos de explotación a cambio de un 30% de los beneficios. Ahora bien, la controversia también viene precedida por el hecho de que los herederos del diseñador desean aplicar al caso concreto el Copyright Act de 1976 y dado que aquí se contemplan los conocidos como derechos de terminación, mediante los cuales el autor de una obra puede dar por finalizado un acuerdo de cesión tras haber pasado un cierto periodo de tiempo y al haber habido unas compensaciones económicas. La defensa de Hasbro, por su parte, alegó que se trata de una obra generada bajo el paraguas de la Copyright Act de 1909, dado que debemos recordar de que el encargo fue realizado en el año 59 y el juego publicado en el año 60, y por tanto el caso se puede acoger a los principios del Work for Hire, siendo en este caso Hasbro su titular. Otra rama de la discusión se centraba en si dentro de la normativa de 1909 se incluyen como Work for Hire únicamente los trabajos de la relación laboral tradicional de empleador y empleado, o si también se entienden los trabajos comisionistas, en el sentido de que un tercero es contratado específicamente para desarrollar una obra dentro de un contexto de una empresa, y si se incluyen también sus derechos. Hay que decir, cabe que la doctrina jurisprudencial norteamericana ha ido, conforme ha pasado el tiempo, admitiendo cada vez nuevas relaciones diferentes de trabajo, entre las que se incluye este trabajo comisionista. Para saber si este caso específico, esta cesión de derechos, está encajada dentro de la categoría de Work for Hire, el tribunal lanza, como bien gusta en Estados Unidos, un test que se llama instancia y gasto, Instance and Expense Tests. Básicamente se trata de analizar quién pagó por el desarrollo de la obra, por un lado, que en este caso quedó demostrado que fue Klamer, ya que todos los medios lo puso la compañía, así como que se hizo un pago de una cantidad a Markham, aunque si bien es cierto que normalmente suele ser un sum pump, una cantidad fija que se paga al inicio, en este caso fue mediante royalties, pero bueno, en este caso el tribunal lo que indica en la resolución es que es indistinto que sea mediante el pago de royalties o mediante el pago de una cantidad fija, que se puede entender que hay una cesión.
El segundo paso del test, llamado instance, pasa por observar si hubo un encargo o una licencia o un acuerdo de cesión y si en la misma se recoge de forma explícita que se trata de un work for hire. O si de las circunstancias, como digo, se puede entender o se puede presumir que se trata de un work for hire. En este caso, conforme a los herederos de Markham, el acuerdo firmado por su padre en 1970 dista de ser claro y específico sobre este aspecto, por lo que no puede aplicarse la presunción. Sin embargo, el tribunal aquí es bastante tajante y sienta que el acuerdo de cesión firmado por Markham en favor de la Milton Great cedía los derechos de autor del juego a la compañía encabezada por Clamer a cambio de una compensación económica. Así que el tribunal sí que entiende, por tanto, que los derechos fueron cedidos y por tanto pertenece en este momento ahora mismo a Hasbro. Así que 30 años después de la muerte del diseñador, los tribunales ya han cerrado quién ostenta la titularidad de este juego, como digo. Así que esperemos que pueda por fin descansar en paz este hombre y ya saber que los derechos de este juego, desgraciadamente, no son de sus herederos. Continúan las críticas contra el modelo alternativo de cookies propuesto por Google, sus FLoC. Esta tecnología, a diferencia de las cookies que todos conocemos a día de hoy, lo que hacen es que asignan a un identificador a un usuario que va unido a un determinado grupo o cohorte que este usuario comparte con otros usuarios que tienen intereses similares a él y que visitan a páginas de internet similares. A diferencia de las cookies de hoy, ello lo que permite es identificar no de manera individual al usuario, sino como parte de este grupo. En este canal, en la actualidad IPIT, ya hicimos un comentario un poco más detallado sobre lo que supone el uso de tecnología FLoC, por lo que os recomendamos que en caso de que os resulte interesante, no dudéis en consultarlo, porque en este vídeo simplemente nos centraremos en estas nuevas críticas que ha propuesto Mozilla, el desarrollador detrás del famoso navegador web Firefox. Estas críticas se alinean bastante con las que ya comentábamos en este anterior vídeo, que eran las que había trasladado la Electronic Frontier Foundation, y en este informe de Mozilla las críticas que se trasladan son muy similares. Y es que aunque Google sí que es cierto que está planteando esta tecnología como una tecnología que lleva la privacidad por bandera y por delante, parece ser que no es oro todo lo que reluce y que a pesar de que no se emplea una tecnología que rastrea de manera individual a los usuarios, sí que es posible utilizar las FLoC para rastrearlos por internet. ¿Cómo es posible? Bueno, pues en primer lugar a través de la huella digital, ¿no? La huella digital es el rastro que dejamos por internet, pues por ejemplo cuando navegamos y se queda registrado el navegador que usamos, la versión del navegador o incluso el sistema operativo que estamos utilizando para navegar por internet. Ello permite que, claro, a la hora de diferenciar entre usuarios utilizando estos datos, no es lo mismo distinguir entre los millones de usuarios de internet que distinguir entre los cientos de miles de usuarios que actualmente componen estas cohortes, por lo que al reducir el número de usuarios es más fácil poder identificarlos individualmente con estos datos. Es cierto que a día de hoy, y al estar las FLoC en periodo de prueba, no se ha definido exactamente la cantidad de personas que compondrán un grupo o cohorte, pero evidentemente será un número de personas bastante menor que el resto de usuarios por internet. Asimismo, otro de los problemas que traslada Mozilla es el caso de las visitas frecuentes que un determinado usuario pueda realizar en un sitio web. Y es que si el sitio web conoce su nombre de usuario, puede ver en las distintas IDs que se le asignan las FLoC, de manera que se pueda rastrear los distintos grupos a los que este usuario pertenece y así se le pueda individualizar en cada uno de estos grupos. Además, esto proporciona interesante información a los sitios web, de manera que pueden ir comprobando cómo evolucionan los distintos gustos de los usuarios de internet, en tanto que pueden ir comprobando cómo a lo largo del tiempo pasan de un grupo a otro. Adicionalmente, las FLoC pueden incluso utilizarse para obtener información adicional.
Para solventar las críticas, Google ha implementado algunas medidas a su modelo de Flock que permiten reducir estos riesgos frente a la privacidad de los usuarios, pero para Mozilla las medidas realmente no son suficientes a día de hoy. De un lado, en las actuales pruebas que se realizan en Google Chrome, la tecnología de Flock viene activada por defecto en todos aquellos sitios web que utilizan anuncios, por lo que si un determinado sitio web no desea emplear esta tecnología, el gestor del sitio web deberá desactivarla manualmente, por lo que ciertamente este clima de Flock activadas por defecto no fomenta esta clase de respeto hacia la privacidad del usuario que Google parece ser que pretende con las Flock. De otro lado, parece ser que otra de las medidas que ha implementado Google es la de impedir que se pueda acceder al identificador de un determinado grupo o corte cuando éste se correlaciona con determinados sitios web que tengan temas o categorías que Google considera como sensibles. Esto a Mozilla le supone algunos problemas, y es que, en primer lugar, la lista de temas sensibles estará gestionada por Google, por lo que es cierto que puede haber personas que consideren que haya temas incluidos que no puedan o que no sean realmente sensibles, o incluso que la lista no incluya categorías que para determinadas personas sí puedan ser sensibles. Asimismo, dado que la correlación que se hace es simplemente estadística, puede haber sitios web que se correlacionen con estos temas sensibles, pero que realmente no contengan este contenido sensible, por lo que se les estaría reduciendo la capacidad de acceder a estos identificadores de manera injusta. Finalmente, Mozilla destaca que algunos anunciantes incluso podrían inferir información adicional gracias a esta medida, como por ejemplo detectar si determinados grupos son más propensos a visitar estos sitios web de categoría sensible que otros. En definitiva, Mozilla ha publicado un análisis bastante interesante, mucho más largo que lo que hemos comentado en este vídeo, por lo que si os resulta de interés recomendamos encarecidamente que lo leáis, pero como decíamos, las conclusiones que saca este análisis son realmente muy similares a las que ya comentábamos anteriormente y a las que ya se han trasladado a Google por parte de otros miembros del sector. Es cierto que, aunque muchos destacan la capacidad y la innovación que tiene la tecnología de las Flock para cambiar el estado actual de Internet, es cierto que es necesario implementar algunas medidas adicionales si es que verdaderamente lo que se persigue es fomentar un mayor respeto a la privacidad de los usuarios. Bungie, la compañía desarrolladora de las icónicas sagas Halo y Destiny, ha interpuesto una demanda por infracción de copyright frente a la web de descargas de cheat Aim Junkies por vender un paquete de trampas denominado Destiny 2 Hacks. La demanda, que ha sido interpuesta ante un tribunal de Seattle y a la que hemos podido tener acceso, también apunta a Phoenix Digital Group, compañía que supuestamente desarrolló el software de trampas Destiny 2 Hacks, tal y como aparece reflejada en la web Aim Junkies. Según el escrito de demanda, Aim Junkies desarrolla, publicita, usa y distribuye un software fraudulento que pretende dar a los jugadores una ventaja injusta en Destiny 2. Los demandados están infringiendo tanto derechos de copyright por estar eludiendo medidas tecnológicas de protección, aparte de por estar vendiendo y distribuyendo copias del juego sin autorización, dado que dan acceso a un Destiny 2 distinto del ofertado. Aquí me gustaría pararme un momento y debemos recordar que la introducción a nivel jurisprudencial, la introducción de trampas o cheats dentro de un juego no está originalmente previsto en el código fuente de este juego. Por lo tanto, se está afectando a la transformación de la obra y al derecho de integridad del autor, cuando este no ha autorizado que se añadan nuevas capas sobre este código fuente, nuevas capas que en este caso son cheats y mods. Por otro lado, también, como ahora analizaremos, Bungie disfruta de un amplio portfolio de marcas Destiny, por lo que también la demanda se enfoca en una infracción marcaria. En su explicación, la defensa de Bungie alega que las trampas efectuadas afectan al resto de jugadores, que pueden dejar de jugar debido a la frustración de tener que enfrentarse a tramposos.
Esto daña directamente a la imagen del juego y puede suponer una disminución de ingresos ante una disminución de potenciales consumidores que no van a querer comprarse el juego porque hay cheats que hacen imposible su disfrute. Además, al igual que muchas compañías desarrolladoras del sector de los videojuegos, Bungie ha invertido una gran suma de dinero en luchar contra los cheaters. Pero bueno, ¿quién es AimJunkie? Si acudimos a la página web de AimJunkie, vemos como ellos mismos dicen que son una web que ofrecen cheats y mods y que, según ellos, mejoran la experiencia de usuario y otorgan una ventaja competitiva a quien lo compra. En concreto, el paquete 2 hacks de Destiny 2 hacks ya no está disponible en su web, pero este se vendía por un precio de $35 mensuales. Que permitirme alucinar con esto, pero no comprendo quién podría decidir pagar esta cantidad por hacer trampas. Es un poco absurdo, la verdad. De vuelta a la demanda, vemos, bueno, como ya he comentado, hace una explicación Bungie de qué es Destiny 2, de toda la saga de videojuegos, de todos los premios que ha sido laureado, así como también pues es que tienen registrado el código fuente de los videojuegos y bueno, que también disfrutan de una serie de marcas. También el esfuerzo que he comentado por eliminar todos los cheats posibles, etc. Pero bueno, me gustaría centrarme en la parte que es que ya empieza a narrar las diferentes causas de acción o alegaciones que incorpora. Y con respecto a las acciones de copyright específicas, todas estas están relacionadas, como ya decía al principio del vídeo, con actos de copia y distribución del código fuente de Destiny 2, así como la elusión de medidas tecnológicas de protección, cuya infracción genera un derecho de resarcimiento conforme a la sección 17 de la US Copyright Act. Mientras, por su parte, el uso infractor de las marcas de Bungie también genera un derecho de indemnización y resarcimiento en virtud de la sección 15 del citado cuerpo legal norteamericano. También es curioso porque, aparte de estas dos infracciones de copyright en marcas, añade también una serie de otras acciones, como la falsa denominación de origen, de que puede generar una falsa asociación con la empresa demandante. Luego las medidas de elusión, o sea, la elusión de las medidas tecnológicas. Y también una que me ha llamado a mí especialmente la atención, que es el breach of contract, lo que es la ruptura del contrato. Hay que recordar que cada vez que un usuario se compra un juego, sea un usuario individual, una empresa o quien compra un videojuego, está sujeto a la firma. O sea, cuando recién te descargas el juego, lo primero que te sale es un acuerdo de usuario, ¿no? Es un acuerdo de licencia por el que tú aceptas una serie de términos y condiciones. Obviamente, en este acuerdo se establece que no se puede infringir copyright del mismo, ni se puede usar de manera que vaya contra los intereses de la compañía desarrolladora, por lo que también veremos cómo se resuelve el asunto en cuestión del breach of contract también. Y bueno, ya termina también con interferencia torticera y con la violación de la protección del consumidor y de enriquecimiento injusto. Llamo la atención y por ello acompaño esta noticia de que Bungie es una compañía especialmente combativa contra los cheaters, y esta acción se suma a la ya presentada a principios de año junto a Riot Games frente a los gestores de Gator Cheats. Si bien a principios de abril, el 1 de abril en concreto, nos enteramos de la noticia de que este asunto se cerró con un acuerdo por el que Gator Cheats pagaba más de $2 millones a la desarrolladora por la infracción de su copyright. Acciones judiciales, patentes de AI, baneos permanentes. Todo este tipo de acciones sirve para luchar contra los tramposos, que son el principal escollo para los desarrolladores a la hora de crear una comunidad de jugadores sana y duradera, que es el objetivo principal al final de esta industria. El grupo Måneskin, ganador de Eurovisión, habría sido acusado de plagio por The Vendettas, que asegura que la canción con la que ganó Eurovisión, City e Buoni, sería igual que una de sus canciones. Las dos canciones
las tenéis en el enlace que os vamos a dejar para que podáis valorar por vosotros mismos la cercanía o lejanía de su carácter sonoro. Hay que recordar que el plagio lo que supone es el aprovechamiento de una obra original que se creó por un tercero por medio de una actividad de escasa aportación intelectual en la que se realiza una transcripción de un carácter relativamente mecánico. Por lo menos tendría que haber coincidencia en ambas obras de los elementos estructurales básicos de la misma que permite identificarlas, y no existiría si simplemente existe una posible confusión por utilizar elementos comunes del género, como por ejemplo podría ser aspectos propios del rock and roll, o una simple entrada en la melodía, o otra serie de coincidencias que a veces se producen y que no tienen el carácter de plagio, puesto que no se produce esa identidad en los elementos estructurales. Esto es, en cierta medida, lo que permite distinguir entre la inspiración y la existencia de un acervo común musical o de otro tipo de obras. Por ejemplo, los clichés que se producen en determinados tipos de obras, pensemos las obras de acción cinematográficas o los clichés del cine negro. Esto no daría lugar al plagio. El plagio requiere, por tanto, que haya una identidad en lo más básico, en lo central de la obra y lo que permite identificarla por sí misma. Además, el plagio requiere no ser una transformación, en cuyo caso estaríamos en otro tipo de infracción distinta, puesto que si lo que se ha producido es una transformación, no simplemente una transcripción digamos mecánica, lo que se estaría produciendo es una nueva obra que sería transformadora de la original, y también en la medida en que no existiera ese derecho de transformación, no se hubiera accedido, existiría una infracción de derechos de autor, pero sería de otro tipo. Como decimos, tenéis en el enlace las dos obras para que podáis valorar por vosotros mismos la cuestión. Sanción a IKEA Francia de 1 millón de euros por realizar espionaje a su empleado. El pasado 15 de junio se publicaba la sanción de 1 millón de euros por parte de los tribunales franceses a la multinacional sueca por el encubrimiento de la recopilación y almacenamiento de datos de carácter personal de empleados, candidatos, representantes sindicales y algunos clientes entre los años 2009 a 2012. No obstante, la Fiscalía, en el transcurso de la investigación, estimó que estas actuaciones se podrían venir practicando desde hacía más de 20 años. Entre las prácticas inapropiadas reconocidas por la propia entidad, en las que se han violado la privacidad de los empleados y clientes, se han tratado datos de antecedentes penales, archivos policiales, expedientes administrativos, información sobre el estilo de vida, patrimonio y registro de cuentas bancarias. Además, estos datos se habrían utilizado en beneficio de la entidad en disputas con clientes. Asimismo, para acceder a la información de archivos policiales, se descubrieron facturas por valor de 400.000 euros a la consultora empresarial IRPIS. La filial francesa, que cuenta con aproximadamente 10.000 empleados, ha sido acusada de haber establecido un sistema de vigilancia a gran escala y organizado. Este caso se inició hace 9 años, cuando el Sindicato Confederado de Saint-Denis presentó una denuncia contra IKEA Francia, dicho lo cual se inició una investigación por parte de la Fiscalía de Versalles en la que, y según apunta la sentencia, se encontraron correos electrónicos con información controvertida sobre solicitudes de antecedentes penales de personas relacionadas con la entidad. Un total de 15 personas físicas fueron remitidas al Tribunal Penal de Versalles por, entre otros motivos, la violación del secreto profesional, la divulgación ilícita voluntaria de datos personales y la obtención ilegal de datos personales. Para el tribunal francés, este caso simboliza la desaprobación y repulsión a algunas de las prácticas controvertidas en materia de protección de datos por el uso de datos a gran escala, en las que se pueden ver involucrados empleados de diferentes empresas de grandes sectores. De forma contraria a los postulados del caso Euskaltel, en el que un tribunal bilbaíno permitió que la teleoperadora vasca se negara a entregar a las productoras de cine datos de IP de varios de sus usuarios que se encontraban descargando contenido pirata, el TJUE se ha pronunciado en una reciente sentencia de 17 de junio, asunto C597/19.
En esta ocasión, el TJUE concluye que el registro sistemático de direcciones IP de usuarios y la comunicación de sus nombres y direcciones postales al titular de los derechos de propiedad intelectual o a un tercero para permitir la presentación de una demanda por indemnización de daños y perjuicios son admisibles bajo determinadas circunstancias. Hemos podido tener acceso al cuerpo de la sentencia. Es una sentencia bastante extensa y para aquellos que tienen menos tiempo para poder leerla, también tenemos acceso a la nota de prensa que resume de forma bastante sistemática los postulados del Tribunal de Justicia. Básicamente, el pleito enfrentaba por un lado a Milcom, que es una empresa que defiende los derechos de las productoras de cine, y por otro lado a Telenet BVB-CA, que es una teleoperadora belga. En esta ocasión, el problema también residía en la solicitud de Milcom a Telenet de varias IP de usuarios que, mediante BitTorrent, estaban compartiendo películas sin autorización. El tribunal belga remitió 3 cuestiones prejudiciales al TJUE. La primera de ellas, que ya va siendo una especie de tradición anual del Tribunal de Justicia, sobre si compartir archivos en una plataforma P2P supone un acto de comunicación al público. La segunda, si Milcom, que no utiliza estos derechos, sino que únicamente está reclamando daños y perjuicios al ser una empresa de defensa de los derechos, no de explotación de estos derechos. Si esta empresa puede disfrutar de las medidas del derecho de la Unión, y por último, si fue ilícita o no la manera en la que obtuvieron los datos de IP por parte de Milcom, ya que cogieron sin pedir autorizaciones y hicieron una lista de infractores con sus nombres y sus códigos postales, sus direcciones postales. Pues bien, en primer lugar, conforme a la tradición doctrinal más reciente del TJUE, en casos como Svensson, GS Media o Pirate Bay, resulta un principio sentado que la carga de parte de un archivo multimedia a través de una red P2P constituye una puesta a disposición al público y por tanto un acto de comunicación al público perseguido por la normativa de copyright. Incluso a pesar del hecho de que las partes no puedan utilizarse por sí solas y de que la carga tenga lugar de un modo automático ajeno al usuario, existe una infracción de copyright, existe un acto de comunicación al público sujeto a una autorización o a una licencia. A este respecto, el TJUE observa que el usuario no debe descargar efectivamente un número de partes que supongan un umbral mínimo y que cualquier acto mediante el cual se dé acceso a obras protegidas teniendo pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos puede constituir este acto de puesta a disposición al público. En segundo lugar, respecto a si Milcom puede disfrutar de las medidas de protección del derecho de la Unión sobre las obras, a pesar de que no esté disfrutando de estos derechos, como ya he dicho, el tribunal estima de que sí es posible. En este caso, conforme al tribunal, dado que la petición de información por parte de Milcom está completamente justificada y es proporcional a los daños sufridos, entiende que es válido. Por último, aquí en el tercer lugar, como indica la nota de prensa, aquí es donde reside el momento de ruptura con la doctrina del asunto Euskaltel, ya que se establece que el registro sistemático por parte de un titular de derechos de propiedad intelectual de direcciones IP de usuarios P2P cuyas cuentas se estén utilizando para cometer infracción de derechos de autor, así como la comunicación de los datos personales de estos usuarios, se ajusta al derecho de la Unión siempre y cuando estas acciones sean justificadas, proporcionadas y no abusivas, y que estén fundamentadas en una infracción de un precepto legal nacional. Como consecuencia, el ordenamiento no impide a una teleoperadora la obligación de comunicar a los particulares datos personales para permitir ejercitar acciones civiles contra los infractores. Sin embargo, los Estados miembros sí podrán imponer esta obligación. Así las cosas, el TJUE deja un hueco a los Estados miembros para que establezcan esta obligación a las teleoperadoras. Ahora bien, ¿cómo se lo tomará España? Va a ser un poco un misterio, pues si bien Euskaltel supuso un frenazo a las productoras para instar direcciones IP, la creación de un comité de expertos en el Ministerio de Cultura, que ya hemos comentado en varias ocasiones en la actualidad IPIT,
este comité de expertos va a velar por el cierre de páginas web infractoras sin necesidad de acudir a un tribunal. Por lo que vemos que es una decisión totalmente contraria a los postulados de Euskaltel. Por lo tanto, debemos esperar a que haya más resoluciones judiciales o una comunicación expresa del Gobierno de España en este sentido para saber cómo van a ir por aquí el asunto. De si podrán las productoras solicitar este tipo de datos. Que ojo también, por otro lado, a las obligaciones de los datos personales y la protección de datos, que eso es una discusión que el tribunal no entra tampoco a valorar, pero que sí que es muy necesaria tomar en cuenta. Entonces, como digo, no sabremos si vamos a encontrarnos con una postura obligacionista hacia las teleoperadoras o si al contrario va a haber un respeto hacia Euskaltel. Todo al final va a quedar un poco al orden que vaya a traer las sentencias que necesitamos para este respecto. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha emitido una circular sobre publicidad de los criptoactivos que pretende regular la publicidad de los mismos en España. Como destaca la propia Comisión Nacional de Mercado de Valores en su prólogo, lo que se pretende es concretar cuál es la actividad publicitaria que debe ser sometida a un régimen de comunicación previa a la Comisión Nacional de Mercado de Valores y fijar las herramientas y procedimientos que se emplearán para hacer efectiva la supervisión de la publicidad de los criptoactivos. Así, la Comisión Nacional de Mercados de Valores establece unos regímenes de comunicación previa porque se entiende que se trata de criptoactivos que son mecanismos o pueden ser susceptibles de ser mecanismos de inversión. La circular solamente se refiere a los requisitos sobre publicidad y por tanto no se requiere al fondo sobre cómo se regula el criptoactivo como activo en sí. Hay que destacar que queda excluido del ámbito de esta circular determinadas actividades profesionales, como por ejemplo los análisis emitidos por analistas independientes. Pensemos por ejemplo una auditoría de código de un smart contract que regula un determinado token o un determinado criptoactivo, los denominados white papers, que son la documentación que emite el propio emisor de la criptomoneda, que explica de una manera muy simple, podemos definirlo como la explicación del sentido de la criptomoneda, para qué se va a utilizar, cómo va a evolucionar su política monetaria, etc. En principio debería de ser bastante exhaustivo. Y por otro lado, tampoco están incluidos los activos únicos no fungibles. Es decir, no fungible supone... Un activo fungible es aquel que se puede sustituir idénticamente uno por otro. Por ejemplo, el dinero es fungible. Un billete de 20 euros por otro billete de 20 euros. Los no fungibles son aquellos que son totalmente únicos. Pensemos, por ejemplo, en el guante de Michael Jackson que vistió en el momento en que grabó su famosa canción Smooth Criminal. En el caso de los activos no fungibles, por ejemplo, una pieza de arte digital que se vende de forma exclusiva a un determinado sujeto con un token de referencia que no es sustituible por otro, estaríamos fuera del ámbito de esta circular. Hemos observado que este blog, Bricken, ha recogido un resumen bastante claro de cuáles son los aspectos esenciales de la circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta circular 10/2021 viene a establecer que la publicidad deberá ser clara, equilibrada, imparcial y coherente y no engañosa, así como que debe de incluirse una mención clara y visible a la condición de criptoactivo. En el blog de Bricken tenemos un resumen bastante visual de lo que sería esta circular 10/2021 de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Esta destacan que se deriva, entre otras cuestiones, al hecho de unas determinadas campañas que se han producido, por ejemplo, en Madrid, sobre activos digitales y exchanges, como sería Bit2Me, que sirven para intercambiar criptomonedas. Pues bien, la circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores establece, por un lado, una serie de principios y criterios generales del formato que tiene que tener la publicidad. Recordemos que regula la publicidad siempre que se realice en España o dirigida a españoles y que esté dentro del ámbito normativo. En primer lugar, hay que destacar que el ámbito normativo sería las actividades publicitarias de criptoactivos objetos de inversión, es decir, que pueden ser susceptibles de ser utilizados como mecanismos de inversión.
No en el supuesto en que se trate de instrumentos financieros, ya que si por ejemplo tenemos una acción que está sometida o está sujeta a un token que es transmisible, estaríamos dentro del mercado de la ley de mercado de valores y por tanto se regularía como activo financiero y no se regularía por esta circular, puesto que ya tiene una normativa que además es mucho más gravosa respecto del régimen de publicidad. Tampoco los llamados utility tokens, es decir, los tokens que se compran en principio con una finalidad de utilidad. Por ejemplo, si yo adquiero un token, imaginemos de Amazon, que me sirve para pagar los servidores y que se emiten pues como si fueran, digamos, tickets de uso del producto de que se trate. Tampoco los NFTs, como hemos dicho antes, los non-fungible tokens, tokens no fungibles que por ejemplo representen un activo como podría ser un derecho de patente sobre una patente o el caso más claro, un activo digital artístico. Tampoco los white papers, como ya hemos explicado, ni las campañas corporativas genéricas, es aquellas que por ejemplo explican qué es un token y que en una determinada exchange se venden criptoactivos, con un carácter genérico, no sobre una determinada ni sobre la rentabilidad que tiene o puede tener. Tampoco en el supuesto en que se realice por un tercero análisis no patrocinados o comentarios no patrocinados. Imaginemos, por ejemplo, que una persona que se dedica al análisis de criptoactivos tiene un canal de YouTube o un podcast en el que viene analizando distintos criptoactivos de manera no patrocinada. Si estuviera patrocinada, sí que tendría que cumplir con esta normativa. Pues bien, como decimos, el contenido tiene que tener una publicidad clara y no engañosa. Por ejemplo, en el caso que hemos mencionado del youtuber, tendría que anunciar claramente que se trata de un contenido publicitario y además no debe de hacerse referencia a elevadas rentabilidades pasadas y si se hace tiene que hacerse referencia al periodo específico y nunca debe ser inferior a 12 meses. Por la alta volatilidad que tienen estos tipos de activos puede suceder que aumente un 25% en un mes, pero que al mes siguiente caiga un 50%. Entonces, claro, sería fácil que un inversor o una persona de la calle que no tiene un conocimiento muy profundo sobre este sector se lleve a pensar por esa subida del 25%, si justo se producen los anuncios anunciando solamente esa rentabilidad de un mes, que esto va a continuar cuando las rentabilidades pasadas nunca garantizan las futuras, y menos en este sector. Además, se debe de incluir un vínculo adicional para la información relevante sobre el activo que se está publicitando y se debe de añadir una serie de leyendas. Por ejemplo, el riesgo de la inversión, si se trata de un audio, se debe de incluir al menos un 20% de la duración o hasta 8 segundos, a partir de, por ejemplo, una duración de 45 segundos, pues tendría que tener 8 segundos de duración de aviso sobre el riesgo de la inversión, lo que sea más breve, el 20% o 8 segundos al final de la misma. No obstante, si el tiempo del audio es superior a 60 segundos, se tendría que avisar de los riesgos al principio y al final. Además, se entiende que es un producto de alto riesgo por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, por la dificultad, entre otras cuestiones que se señalan, de los sujetos de conocer cómo funciona por su carácter novedoso. Luego señala otra serie de cuestiones que pueden ser más discutibles según el tipo de token de que se trate. Pero bueno, en definitiva, aunque esta normativa en cierta medida ha sido algo criticada, hay que destacar que además se establecen funciones de supervisión por las cuales se te comunicar previamente a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, por lo que ha habido ciertas críticas por la posible dilación. Particularmente también se critica que se entiende que, que tener que hacer referencia a todos estos riesgos de una manera tan destacada o alarmista, pues puede generar aversión en el sujeto que podría invertir en ello y podría limitarse el acceso al mercado. No obstante, personalmente considero que es positivo la medida en que si una persona que está planteándose invertir en un criptoactivo es capaz de ser desincentivada a hacerlo solamente por una leyenda en la que se le avisa del riesgo, realmente es que no se había estudiado muy bien esa inversión y es mejor que no la haga, porque lo más probable es que acabe perdiendo dinero, porque es lo que sucede cuando se realiza una inversión en una cuestión muy compleja con una formación mínima y sin haber investigado muy a fondo. Incluso cuando se haga, puedes seguir perdiendo ese dinero, pero por lo menos el riesgo es inferior en la medida en que normalmente ya sabes cuáles son los riesgos y los asumes. Y finalmente hay que destacar que esta circular
si bien está sometida a comentarios y observaciones hasta el 31 de agosto, no entrará en vigor hasta 3 meses desde su publicación. Finalmente hay que destacar que en todo lo que no se regula por esta circular no existe un vacío normativo. Recordemos que la Unión Europea está actualmente trabajando en emitir el Reglamento Europeo de Criptomonedas conocido como MiCA. Estaremos muy atentos al desarrollo de este reglamento, puesto que si bien el borrador está muy avanzado, todavía no se ha emitido y lo más probable es que no se emita hasta o bien finales de este año o bien ya en 2022, lo cual considero más probable. En su reciente sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido algunas excepciones para lo que sería el mecanismo de ventanilla única establecido en el RGPD. Este mecanismo de ventanilla única, reflejado en el artículo 56 del reglamento, lo que permite es que un encargado responsable del tratamiento pueda designar una autoridad de control de un Estado miembro específico para que actúe como autoridad de control principal. Ello implica que será esta autoridad la que tenga competencia para decidir sobre pues reclamaciones de los interesados o procedimientos de presuntas infracciones en materia de protección de datos. De manera que si una autoridad de control de un Estado miembro diferente, a la que no sería la principal, intentase o tuviese intención de tramitar este procedimiento de infracción, tendría que colaborar con la autoridad principal. En la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que se ha establecido es que las autoridades de control de aquellos Estados miembros que no sean designados como principal podrán trasladar a los órganos jurisdiccionales de sus respectivos Estados miembros posibles infracciones de la normativa de protección de datos en determinadas circunstancias. Volviendo a la sentencia, podemos ver que en los fundamentos de derecho, la sentencia hace una especial referencia al artículo 60 del reglamento, que es el artículo que contiene el proceso de cooperación y coherencia que deberán de seguir todas las autoridades de control para garantizar una aplicación coherente del reglamento en todo el territorio europeo. Pero es algo que es especialmente relevante en casos como este, en los que existe una autoridad de control principal que está habilitada para finalmente decidir sobre si un determinado tratamiento infringe o no la normativa y otras autoridades de control que están interesadas en el procedimiento pero que realmente no tienen capacidad de decisión sobre si el tratamiento es o no infractor. Por lo que en casos como este es algo que resulta importante, especialmente y tal y como refleja la sentencia, una cooperación leal y efectiva es lo que permite que estos procedimientos se realicen con todas las garantías. Pero hay dos excepciones a esta capacidad de decisión de la autoridad de control principal, en particular, de un lado, la excepción recogida en el apartado 2 del artículo 56 que estábamos viendo antes, y es la que permite a la autoridad de control que no ha sido designada como principal decidir sobre si el tratamiento es o no infractor cuando el tratamiento se refiera únicamente a un establecimiento situado en su Estado miembro o únicamente afecte de manera sustancial a aquellos interesados que se ubiquen en su respectivo Estado miembro. De otro lado, el artículo 66 del reglamento establece un procedimiento de urgencia para que, de estimar lo necesario, una autoridad de control que no sea designada como principal pueda tomar medidas de urgencia para proteger las libertades y derechos de los residentes en su territorio. Además de esto, la sentencia también trae a colación algunas declaraciones que también son bastante interesantes a mi parecer. Y es que en la segunda cuestión prejudicial nos encontramos con que el Tribunal de Justicia ha establecido que no se exige que la entidad que sea supuestamente infractora tenga un establecimiento principal en el Estado miembro que vaya a dar traslado de esa posible infracción, por lo que es posible que una autoridad de control, por ejemplo la francesa, pueda dar traslado de una posible infracción que cometa una entidad ubicada, por ejemplo, en Luxemburgo. La tercera cuestión prejudicial también es interesante a mi parecer, en tanto que se establece que es posible que la autoridad de control pueda dar traslado de una supuesta infracción del reglamento y, iniciar o ejercitar acciones judiciales tanto con respecto al establecimiento principal de la entidad como a un establecimiento que dependa
de ese establecimiento principal, siempre y cuando esa acción judicial tenga por objeto un tratamiento de datos que se efectúe en el contexto de las actividades que haga este establecimiento, digamos, secundario, este establecimiento que no es el principal, y que además la autoridad que vaya a dar traslado de esa posible infracción tenga competencias para dar traslado, ¿no? Tal y como habíamos dicho al principio, es decir, que se cumplan estas excepciones que le permitan tomar la decisión sobre si el tratamiento es o no constituye una infracción del reglamento. Por todo, bueno, quedará pendiente ver cómo se traslada la aplicación de la sentencia, pero a mi modo de ver es una sentencia bastante importante, especialmente en el panorama actual, como comentaba anteriormente, en el que existen ciertas dudas en el panorama europeo con respecto a la aplicación del reglamento de determinadas autoridades de control. Queremos destacar el ciclo de conferencias Cultura Digital y Propiedad Intelectual que se ha organizado por la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual. También queremos agradecer al blog Lucentinus por hacerse eco de este interesante serie de eventos. El conjunto de conferencias tendrá lugar entre junio, de hecho la primera ya habrá sucedido cuando este vídeo se publique, desafortunadamente, y octubre del presente año. El programa de conferencias se centra, como decimos, en la cultura digital y la propiedad intelectual y, en primer lugar, se refiere a la cultura digital en una sesión introductoria que de todas maneras solamente está accesible para determinados alumnos y que, como decimos, ya habrá sucedido cuando se publique este vídeo. En segundo lugar, se hablará sobre propiedad intelectual y acceso al conocimiento, la ciencia abierta y excepciones para favorecer la enseñanza, el viernes 2 de julio de 2021. A continuación, el viernes 16 de julio tendrá lugar una nueva conferencia sobre digitalización, preservación y acceso al patrimonio cultural de Iberoamérica en 2 sesiones. La segunda sesión sobre esta misma materia tendrá lugar el 3 de septiembre de 2021 y además tenemos una serie de sesiones en septiembre y octubre sobre gestión de derechos de propiedad intelectual en 17 de septiembre, el 1 de octubre y el 15 de octubre sobre gestión de derechos de propiedad intelectual en el entorno de la cultura digital en sectores específicos. La inscripción es gratuita a estos eventos y podéis acceder tanto al folleto como al registro en el enlace que os dejaremos bajo este vídeo en YouTube.